Buenas noches, hermanos. Qué privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Qué bueno que estemos hoy reunidos de esta manera para poder estudiar y meditar en el consejo de la palabra de Dios. Es un privilegio nuevamente saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que hagan el esfuerzo de poder estar con nosotros y poder estudiar juntos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos en esta noche y pedimos la dirección del Espíritu de Dios que nos dirija en esta noche? Padre eterno, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta noche que nos has regalado. Dios Todopoderoso, gracias, porque tus bondades son innumerables, Señor, para con nuestras vidas. Porque tú nos has bendecido, Señor, en gran manera. Padre eterno, porque aunque nosotros seamos infieles, tú siempre permaneces fiel. Te pido y te ruego, Señor, que tomes el control en esta noche, que nos dirijas a toda verdad y que nos hables. Yo solo quiero ser un canal de bendición para la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir meditando sobre el libro de Gálatas y vamos a seguir con el tema: la ley ilumina la promesa de Dios y la torna indispensable. Esta sería la parte 2. Y quiero que me acompañe. Estamos en el estudio de Gálatas al capítulo 3 y leamos el versículo 21 y 22. Espero que ya tenga preparada su Biblia, un cuaderno, alguna hoja, algún lapicero para poder tomar algunos apuntes. Gálatas capítulo 3, verso 21 y 22. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Verso 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vemos, mis amados hermanos, que la ley no puede justificar a nadie. Lo veíamos hace 8 días y decíamos que la ley no puede salvar a nadie también. Y en el verso 22 dice el texto: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y esto lo vamos a ver más adelante, que nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas, tenemos que reconocer nuestros pecados y por lo tanto necesitamos de un Salvador. Hace 15 días hablamos sobre que la ley no anula la promesa de Dios. Vuelvo a repetirlo y es importante, mis amados hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia, creemos en la autoridad de la palabra del Señor y que la palabra del Señor desde el libro de Génesis hasta al Apocalipsis, y por lo tanto la ley no anula la promesa de Dios, sino que al contrario ilumina esa promesa. Y hace 8 días reflexionábamos en la pregunta: ¿cuál era entonces el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y reflexionamos también hace 8 días sobre este tema. Y hoy quisiera que reflexionáramos sobre una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? Y espero, mi amado hermano, que usted pueda entender. Amén. Creo que es bien importante que nosotros entendamos y comprendamos,
porque alguien podría decir, bueno, entonces ya no necesitamos todo del Antiguo Testamento, porque al final eso no nos va a salvar de ninguna manera. Necesitamos de toda la Escritura, necesitamos todo el mensaje divino, y vemos, hermanos, de que la ley ilumina a la promesa. No están peleadas. No existe, hermanos, una pelea. Y como lo decía, vamos a reflexionar en esta noche entonces con esta segunda pregunta. ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? Esta segunda pregunta difiere de la primera en la que no aparece estar dirigido a Pablo de parte de los judaizantes, sino a los judaizantes de parte de Pablo. Lo que está acusando de hacer precisamente eso, de hacer que la ley contradiga el evangelio, las promesas de Dios. La enseñanza de los judaizantes era: cumple la ley y ganarás la vida. Si tú cumples la ley, entonces vas a ganar la vida eterna. Por lo tanto, entonces cumple la ley. Y creían que estaban siendo prácticos de esta manera, una manera tan práctica, ¿no? De cumplir la ley, y por lo tanto ya se obtenía la vida eterna. Pero el apóstol lo niega y él dice: no es de esta manera. Muestra que ese argumento es puramente hipotético. Y el verso 21 dice el texto, hace una pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no existe tal ley. Y volviendo de la hipótesis a la realidad, el hecho es que nadie jamás ha cumplido la ley de Dios. Y eso, hermanos, es algo que ha quedado claro, creo yo, en estas enseñanzas, que nadie ha podido cumplir la ley a cabalidad, solo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a la hora, mis amados hermanos, de que nosotros no podemos cumplir la ley a cabalidad, no podemos ser justificados, mucho menos ser salvados por la ley, sino que al contrario, necesitamos de un Salvador. Y este Salvador vino y cumplió la ley a cabalidad, y por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos salvación. Esa ley, vemos entonces que no existe una ley que justifique o una ley que salve. En consecuencia, aquella entonces o la ley no nos puede justificar. Debemos de reconocer que nosotros todos los días quebrantamos la ley. No podemos cumplirla a cabalidad. ¿Cómo entonces es posible encontrar coherencia entre la ley y la promesa? Y esto es lo que yo quiero que podamos entender en esta noche, mis hermanos. Encontrar una coherencia entre la ley y la promesa. Solo percatándonos de que los hombres heredan la promesa porque no pueden cumplir la ley, y que esta incapacidad hace mucho más deseable la promesa. En realidad la hace entonces indispensable. El verso del 22 dice de esta manera: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Voy a leer otra versión del verso 22. Dice: pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Y esto es algo, mis amados hermanos, que enseña entonces la escritura, y que deja en claro de que todo el mundo está prisionero del pecado, que nadie puede cumplir a cabalidad la ley. En efecto, el Antiguo Testamento declara abiertamente la universalidad del pecado humano. Quiero que por favor no me pierda ahí Gálatas. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Y vamos al Salmo capítulo 14. Salmo capítulo 14.
Y el verso 3 declara algo muy importante, mis amados hermanos, y que no se nos debe de olvidar. La palabra de Dios dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el Salmo capítulo 14. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y debemos de reconocer, mis amados hermanos, que esa es nuestra naturaleza. Que nadie quiere reconocer que existe un Dios. Que dentro de nosotros, mis amados hermanos, hay maldad, hay pecado. Y que al no poder cumplir a cabalidad la ley, no podemos ser justificados. No podemos obtener salvación. Y eso es algo en lo cual hay que tenerlo en mente. Y el Antiguo Testamento lo declara, mi amado hermano, en el Salmo capítulo 14, que es el Salmo que acabamos de leer, que no hay ningún justo, no hay quien quiera lo bueno, ni siquiera uno. Y eso es lo que debemos de entender. No podemos cumplir la ley a cabalidad. Por lo tanto, necesitamos de un Salvador. Y Él es nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió a cabalidad la ley. Y por medio de Él hay salvación. Las Escrituras asignan la prisión a todo pecador de sus pecados, para que mediante la fe en Jesucristo, dice la Escritura, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. No es por medio de la ley, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que crean. A todos aquellos que creen. La Reina Valera del 60 dice de esta manera: para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, dice el verso 22. Lutero, hermanos, expresa la idea con su habitual contundencia y él dice: el punto principal de la ley no es hacer al hombre mejor, sino peor, dice él. Es decir, le muestra su pecado para que, conociéndole, se humille, aterrorizado, magullado y quebrantado, y para que por ese medio sea movido a buscar la gracia que le permita llegar a esa bendita semilla, el conocer a Cristo. A eso se está refiriendo cuando él dice que podamos conocer esa bendita semilla. Y creo, mis amados hermanos, de que Lutero tiene razón en esta declaración que él hace cuando él habla de que la ley no nos ayuda a ser como mejores personas, sino que nos hace ver, hermanos, nuestro pecado, que nos hace ver cuán malvados somos, y entonces esto nos tiene que llevar a humillarnos. Esto nos tiene que quebrantar el corazón y ser movidos a buscar la gracia. Por eso es que es importante, hermanos, la ley. Para que nosotros podamos ver que no podemos cumplir con esos mandatos. Que no podemos cumplir con esos rituales a cabalidad. Y cuando vemos, hermanos, que nosotros somos pecadores, cuando vemos que nosotros fallamos, entonces esto nos debe de llevar a un quebrantamiento y a poder, hermanos, buscar la gracia. Y cuando buscamos la gracia, esto nos permite llegar entonces al conocimiento de Cristo. Y esto es algo maravilloso. Amén. Resumiendo, los judaizantes sostenían falsamente que la ley anulaba la promesa y la sustituye. Pablo enseña la verdadera función de la ley,
que es confirmar la promesa y hacerla indispensable. Hermanos, la ley confirma la promesa y la hace indispensable. La hace indispensable porque para que nosotros seamos salvos necesitamos creer, necesitamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a cumplir la ley a cabalidad. Por eso, hermanos, es que la promesa se hace también indispensable. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, relata la historia del propósito soberano de la gracia del Señor, su plan maestro de salvación por medio de Cristo. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos, hermanos, a los profetas, cuando leemos los evangelios, las cartas, cuando leemos toda la Biblia, hermanos, y vemos muchas veces que nosotros somos pecadores, que estamos llenos de errores, necesitamos de la gracia divina y necesitamos correr y buscar esa gracia que solo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, con una amplitud de visión que nos deja muy atrás, reúne a Abraham, Moisés y Jesucristo. En 8 cortos versículos recorre casi 2000 años. Inspecciona prácticamente todo el Antiguo Testamento. Lo presenta como una cadena de montañas, cuyas cumbres más elevadas son Abraham y Moisés, y cuyo Everest es Jesucristo. Muestra cómo la promesa de Dios a Abraham fue confirmada por Moisés y cumplida por medio de Cristo. Esto, mis amados hermanos, enseña la unidad de la Biblia, especialmente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando leamos la Escritura, cuando leamos la palabra del Señor, esto nos tiene que llevar al quebrantamiento, nos tiene que llevar al arrepentimiento. Por sí sola, mis amados hermanos, la ley no nos puede salvar. Por sí sola, la ley no nos puede justificar. Y cuando nosotros vemos nuestro pecado, cuando nosotros vemos nuestra bajeza, cuando nosotros vemos nuestras actitudes pecaminosas, nuestro corazón se tiene que quebrantar y saber que necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. He escuchado a algunas personas, y no lo hago por criticarlos, lo respeto. Pero cuando uno habla con estas personas, ellas dicen: yo toda mi vida he tenido una vida intachable, dicen estas personas. Personalmente, mi amado hermano, yo no me atrevería a decir eso. Al contrario, he cometido errores garrafales. Sigo cometiendo errores. Y esto me lleva, mi amado hermano, a buscar y a estar sostenido por la gracia y la misericordia de Dios. Y creo que es importante que reflexionemos en esto. Que nosotros no podemos pretender, mis amados hermanos, que tenemos una vida de perfección. No la tenemos. Pero necesitamos, mis amados hermanos, por eso es que necesitamos de esa gracia divina, de la gracia de Dios. Que Dios se pueda
que Dios pueda tener misericordia de nosotros. Y necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto voy concluyendo. Después de que el Señor comunicó a Abraham su promesa, dio la ley a Moisés. Primero fue la promesa y después fue la ley. Dios se la da a Moisés. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque tenía que empeorar las cosas antes de poder mejorarlas. Se tenían que empeorar las cosas antes de poder mejorarlas. La ley expone, provoca y condena el pecado. El propósito de la ley era exponer al ser humano como pecador, como rebelde, como culpable bajo el juicio de Dios e incapaz de salvarse a sí mismo. Y eso era lo que nosotros, hermanos, en esencia éramos. Pecadores, rebeldes. Éramos culpables y que éramos merecedores del juicio de Dios. Y que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Porque no podíamos cumplir la ley a cabalidad. Una gran falla, creo yo, de la iglesia contemporánea es la tendencia a minimizar la importancia del pecado y del juicio. Me gustaría leerles Jeremías, que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6 y verso 14. Y se lo quiero leer con la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Y lo mismo dice, hermanos, Jeremías capítulo 8 y verso 11. Ofrecen, dice el Señor, curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Creo que debemos de tener mucho cuidado. Necesitamos, mis amados hermanos, tener la dirección de Dios. Que Dios nos dirija en cada paso que nosotros damos. Y que no vayamos a caer en este error. En falsas promesas, en falsas profecías. De ofrecer, como dice el texto de Jeremías, de ofrecer curas superficiales a heridas que ya son mortales. Dan garantía de paz, dice, cuando no hay paz. ¿Cuántas profecías, hermanos, probablemente se dieron a finales del 2019, ¿no? ¿Cuántas proclamaciones proféticas se hicieron? ¿Cuántas declaraciones probablemente proféticas se hicieron? Y diciendo, hermanos, que era un buen año, ¿no? Que iba a ser el año de la prosperidad, que iba a ser un buen año. Tantas cosas, mis amados hermanos, y nos llegamos a dar cuenta que el 2020 es un año difícil, es un año que va a pasar a la historia de los libros, complicado. Por eso yo le decía a mi amado hermano, y perdón por la crítica, pero necesitamos ser realmente dirigidos por el Señor. No podemos caer en este error de dar garantías de paz cuando no hay paz. Dietrich Bonhoeffer es un teólogo alemán y lo expresó de esta manera. Y él dice: solo cuando uno se somete a la ley es que puede hablar de gracia. Y esto me gustó.
Vuelvo a repetírselo. Solo cuando uno se somete a la ley es que puede hablar de gracia. No creo que sea cristiano querer llegar al Nuevo Testamento demasiado pronto y en forma de demasiada directa. Jamás debemos de esquivar la ley para llegar directamente al Evangelio. Hacerlo es contradecir el plan del Señor en la historia bíblica. ¿Acaso no es esto por lo que se aprecia poco el Evangelio el día de hoy? La gente no puede ver la belleza de la perla porque no tiene noción de la mugre, de la posilga que hay en nuestras vidas. Mis amados hermanos, muchas veces este mensaje es fuerte, ¿no? Y el mensaje del domingo creo yo que fue de la misma manera. Pero nosotros, mis amados hermanos, debemos de reconocer la mugre y la posilga que hay muchas veces en nuestras vidas. Ningún hombre ha valorado el Evangelio hasta que la ley se lo ha revelado. Solo contra el trasfondo absolutamente oscuro del pecado y del juicio es que aquel resplandece. Mientras la ley no nos azote, no admitiremos nuestra necesidad del Evangelio para sanar nuestras heridas. No es hasta que la ley nos arrastre y nos haga prisioneros que suspiraremos porque Cristo nos libere. Por eso es que necesitamos de nuestro Salvador. Por eso es que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Necesitamos de Él. No es hasta que la ley no haga desesperar de nosotros mismos que creemos en Jesús. No es hasta que la ley nos haya humillado hasta el infierno que nos volvemos al Evangelio para que nos eleve al cielo. Esto es maravilloso. Por eso es que la ley ilumina la promesa de Dios y la torna en indispensable. Necesitamos conocer la ley. Necesitamos conocer toda la Escritura. Yo le invito, mi amado hermano, mi amada hermana, todas aquellas personas que nos están viendo, pero por ejemplo, lea a los profetas. Hermano, el mensaje profético es bien fuerte. Usted se va a sorprender de las demandas proféticas que se encuentran. Y esto nos hace preguntar y reflexionar y decir, por mis propias fuerzas yo no puedo ser salvo. Por mis propias fuerzas yo no puedo ser justificado. Por mis propias fuerzas yo no puedo cumplir la ley. Aunque quiera aparentar, no la puedo cumplir. Por lo tanto, necesito de un Salvador. Necesito poner mi fe en el Señor Jesucristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es nuestro Salvador. Pero para eso, mis amados hermanos, necesitamos reconocer nuestro pecado. Necesitamos reconocer, mis amados hermanos, esa mugre interna que muchas veces tenemos, y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios para poder, hermanos, alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Servimos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso y a un Dios bondadoso. No se le olvide el salmo que leímos, que la naturaleza del hombre no hay quien quiera hacer lo bueno. Muchos religiosos, mis amados hermanos, aparentan tener una vida de perfección, pero tenemos que hacer un análisis y ver nuestras propias vidas y decir, no, tengo muchos errores, tengo muchos defectos, y por eso es que necesito creer en mi Señor, en Jesús, porque
por la fe en Él, es que nosotros somos salvos. Inclinemos nuestro rostro. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Señor, porque toda tu palabra es inspirada. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviésemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a ponerla en práctica. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos haya podido acompañar, mi amado hermano, en esta noche. Les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Seguimos con nuestro estudio de Primera de Corintios, el poder de la cruz. Por favor, también denle me gusta a este video, compártalo. Nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. También en Instagram nos puede encontrar como Ministerio Renacer Guatemala y en Facebook como Ministerio Renacer. Es un privilegio poderles saludar. Esperamos que podamos seguir con el estudio de Primera de Corintios el día domingo. Será un privilegio poderles saludar por este medio. Reciban un saludo de mi esposa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche, que descansen. Bendiciones.